¿Qué dirías si te cuento que algunos de los hombres que más admiras fueron en realidad unos monstruos? La misoginia, el ego, la maldad, la ceguera del poder, la crueldad e incluso el crimen son algunos de los temas que se dan la mano en este podcast. Aquí hablaremos de genios y hombres brillantes, sin duda, pero todo lo que brilla proyecta sombras a su alrededor. Yo soy Danny McFly y te doy la bienvenida a El Lado Oscuro. Esta temporada de El Lado Oscuro es una idea original de Danny McFly, producida en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Si estás escuchando esto, es porque has visto en el título el nombre de nuestro protagonista de hoy, y sí, sé que te va a sorprender. A mí también me ha sorprendido terriblemente mientras me documentaba para hacer este episodio, y es alguien de quien yo no me lo esperaba para nada. Pero efectivamente, Charlie Chaplin también tuvo un lado oscuro y terrible. Quizá no necesita presentación, un genio de la comedia física y una de las personas más influyentes del cine mudo, y me atrevería a decir que del cine a secas. Probablemente le hayas visto en 1000 películas mudas entre los años 20 y 30, o si no, seguro que has oído hablar de él y serías capaz de reconocer su característica figura con su personaje más famoso, el vagabundo, que en España se llamó Charlot. Con pantalones anchos, bombín, bastón y el bigote más famoso del séptimo arte. Hoy conoceremos al hombre que había detrás del personaje, alguien con una relación complicada con las mujeres y con la justicia. Su atracción por las chicas adolescentes fue algo determinante en su vida. 2 de sus 4 esposas eran menores de edad cuando se casaron con él. Otros detalles, como sus acusaciones de simpatizar con comunistas en plena era McCarthy, hicieron que su reputación quedara manchada para siempre. Diferentes escándalos le obligaron a exiliarse de los Estados Unidos, donde no regresó durante 20 años hasta ser un anciano. E incluso hay rumores que le relacionan indirectamente con un asesinato. Por eso, y por otros detalles que hoy abordaremos, el episodio de hoy va dedicado a él. Pero para comprender el lado oscuro de esta persona que tan felices ha hecho a millones durante generaciones, hemos de empezar por el principio. Sus comienzos no fueron nada sencillos. Nació al sur de Londres en 1889, en un ambiente de pobreza y en el seno de una familia desestructurada. Su padre era alcohólico y su madre sufría problemas psiquiátricos. Esto hizo que creciera en un entorno que no era el mejor para un niño. A los 5 años tuvo su primer debut en el mundo del espectáculo. Su madre, Hannah Chaplin, era cantante y actriz de teatro de variedades. Chaplin vivía con ella y con su hermano Sidney después de que su padre los abandonara, así que su madre a menudo lo llevaba consigo mientras trabajaba en diferentes actuaciones. Según se cuenta, una noche su madre se encontraba indispuesta, así que el pequeño Charlie subió al escenario y cautivó por completo a la audiencia, con su encanto natural y su ingenio cómico. Ahí probó por primera vez el calor de los aplausos y el cariño del público. Algo que sería clave en su vida, ya que se convertiría en la estrella más grande de su época. Pasó una infancia muy dura, donde tuvo que salir adelante y afrontar distintas dificultades. A su madre la internaron en un centro psiquiátrico y su padre era un borracho que no se encargaba de sus hijos. De hecho, el padre murió de cirrosis a los 37 años, cuando Charlie solamente tenía 12. A los 19 años se unió a una compañía teatral, la de Fred Karno, con la que trató de destacar haciendo comedia física o slapstick. Con ellos emigró a Estados Unidos a los 20 años y ese espectáculo triunfó y le hizo ganar renombre. Pronto empezó a participar en el cine, donde no tardó en destacar con sus primeros cortometrajes. En esta época tomó una decisión que le cambió la vida, cuando creó el personaje que lo hizo tan famoso, el vagabundo o Charlot. Estos cortos fueron un fenómeno espectacular. La gente pedía más y más de aquel hombrecillo tan gracioso. Era un humor muy físico, con la ventaja de que el cine mudo podía conquistar espectadores que no fueran angloparlantes, fuera de las fronteras de Estados Unidos. Chaplin no tardó en dirigir sus propias películas. Tenía una imaginación desbordante y un talento natural para la comedia, de eso no hay duda. Era un hombre orquesta. Escribía, actuaba, dirigía, producía, componía la música, se encargaba del montaje, incluso hizo él mismo labores de maquillaje y peluquería. Fue el primer artista, y hasta la fecha el único, en tener un control regular y completo sobre todos los aspectos del proceso de realización cinematográfica de casi todas sus películas. Chaplin literalmente pagó por tener esa autoridad, financiando sus películas y los gastos generales del estudio enteramente con su propio dinero. Como director era muy perfeccionista, casi rozando la obsesión,
Llegaba a filmar con 2 cámaras, filmando incluso los ensayos, y repetía las tomas una y otra vez, incansablemente. De hecho, había veces que no le salían y mandaba a todo el equipo a casa y se quedaba ensayando hasta que lo conseguía, en ocasiones durante días enteros. Era muy exigente y autoritario en cuanto a la dirección de actores se refiere. Debo insistir, decir director perfeccionista es quedarse increíblemente corto. Quería que ellos y ellas actuaran exactamente con las mismas expresiones que él les indicaba, casi como si fueran una extensión más de sí mismo. Cada mirada, cada insinuación, cada mueca, cada sonrisa, él la esbozaba primero y debían imitarle después. Para finales de la década de 1910 ganaba $600.000 al año, convirtiéndose en el artista mejor pagado de la historia, sin precedentes. $600.000 en 1919, ajustando la inflación, en la actualidad equivaldrían a $10 millones al año. Pero no solo tenía fortuna. Los cines pedían cintas de Charlotte por centenares. Su fama creció de manera espectacular. Sin exagerar, era la persona más famosa del planeta. De hecho, se hicieron muy populares los concursos para imitar a Charlotte, donde se presentaban cientos de participantes. Cuenta el rumor que el propio Chaplin se presentó a uno y perdió. Pero hay tantas versiones diferentes de la misma historia que me temo que se trata simplemente de una leyenda urbana. A medida que su carrera avanzaba, Chaplin se dio cuenta de la importancia de tener el control creativo sobre sus películas. Contribuyó a fundar los cimientos del Hollywood de la Edad Dorada. Fundó su propia compañía de cine, United Artists, junto con otros influyentes nombres de la industria, como Mary Pickford, Douglas Fairbanks y D.W. Griffith, a quien por cierto dediqué el capítulo 6 de este podcast. Esta asociación le otorgó un grado significativo de control sobre la producción y distribución de sus películas, lo que le permitió obtener mayores ingresos por sus proyectos. Una historia espectacular, teniendo en cuenta de dónde venía. En 1919, Chaplin tenía tanto dinero que podría haberse comprado 300 viviendas unifamiliares. En aquella época, en la comedia, no existían los guiones de manera formal, sino que se rodaba sobre la marcha y se tenían ocurrencias durante el proceso. Sus rodajes eran increíblemente caros. Hasta sus últimas películas nunca firmó con un guión funcional. Comenzaba con una historia en mente y la reestructuraba constantemente hasta que estaba satisfecho, a menudo filmando horas de escenas que nunca llegaban al montaje final. En consecuencia, en comparación con las películas de los grandes estudios, gastó meses, años y cantidades excesivas de dinero en sus producciones. A menudo decía que no estrenaría ninguna de sus películas hasta que no estuviera 100% satisfecho con el resultado. Los empleados de su estudio sabían qué esperar de él cada día a través de su vestuario. Si llegaba vestido con un traje azul, iba a ser un día de rodaje productivo. Si usaba un traje gris o marrón, estaría en su oficina trabajando en historias, y si aparecía vestido con un traje verde, se preparaban para que se desatase el infierno. Pero no estamos aquí para hablar de cine, que también, sino de la cara más oscura, menos agradable y menos conocida del célebre actor y director. Y la mayoría de sus historias turbias tienen que ver con mujeres. Se dice que Charlie Chaplin durante toda su vida se acostó con más de 2.000 mujeres, pero todo empezó con una niña llamada Hetty Kelly. Charlie Chaplin conoció a Kelly en 1908 en Londres, cuando ambos actuaban para el empresario Fred Karno en el Streatham Empire. Él tenía 19 años y ella 15. La recordaba como una gacela esbelta, con un rostro bien formado y ovalado, una boca carnosa y encantadora y unos dientes hermosos. Ella llegó a ser el ideal femenino en la mente de Chaplin y él la recreó en algunas de las protagonistas femeninas de sus películas. Chaplin escribió en su autobiografía años después: «Aunque solo la había visto 5 veces y casi ninguno de nuestros encuentros había durado más de 20 minutos, esa breve relación me afectó durante mucho tiempo». Durante esta primera experiencia con Hetty Kelly no pasó nada, pero sentó un patrón que repetiría toda su vida. Y si te ha sorprendido la diferencia de edad de estos 4 años, te resultarán ridículos en comparación con sus siguientes relaciones. Chaplin llegó a declarar: «Me gustan jóvenes porque personifican la juventud y la belleza. Hay algo virginal en su delgadez, en sus brazos y piernas esbeltos, y son tan femeninas a esa edad, todavía no han desarrollado ese poder de sus miradas sobre los hombres». Hiela la sangre. Charlie Chaplin se casó 4 veces y a casi todas sus esposas las conoció en sus propios rodajes. La primera fue Mildred Harris, en 1918. Ya fue polémico por la diferencia de edad. Como digo, esto va a ser una constante con todas sus parejas. Cuando se casó con Mildred Harris, él tenía 29 años y ella 16. Jamás habría contemplado casarse con ella, pero hubo algo que lo obligó. Ella se quedó embarazada. Para evitar un escándalo todavía mayor, él se casó con ella a regañadientes. Finalmente resultó que el embarazo era una falsa alarma, pero el matrimonio no fue demasiado feliz.
y de hecho terminó en divorcio tan solo 2 años después. Harris más tarde admitió que casarse fue un error y que Chaplin no estaba emocionalmente preparado para el compromiso. Más tarde quedó embarazada de verdad, pero el bebé no salió adelante y murió a los pocos días de nacer. Esta pérdida afectó profundamente a Harris y contribuyó a la tensión en su matrimonio. Además, él nunca la trató demasiado bien. Chaplin no fue un esposo fiel durante su matrimonio con Harris y sus infidelidades contribuyeron a la disolución de la relación. Él era muy controlador y manipulador en su relación con ella, ejerciendo un poder desproporcionado debido a su estatus de celebridad y su posición en la industria del entretenimiento. Piensa que ella era una actriz joven, por lo que comenzaba a recibir ciertas ofertas para trabajar en películas, pero él jamás la apoyó, alegando que era demasiado joven para tener un talento real. Ese divorcio quizá fue lo mejor que le pudo pasar a Mildred Harris. En esa época Chaplin continuó haciendo películas y pasó de los cortometrajes a los largos, con algunos títulos tan célebres como Vida de perro, El chico o Una mujer de París. De esta época cabe mencionar a una de sus amantes, Edna Purviance. La recordaréis por ser la madre de la película El chico. Es curioso, porque desde El chico hasta El gran dictador en 1940, durante casi 20 años, prácticamente todas las protagonistas femeninas de Chaplin terminaron acostándose con su director. La única excepción importante, Virginia Cheryl, de Luces de la ciudad. Luego hablamos de ella. Numerosas leyendas se contaban en torno a su figura. Una de las más populares es la que relaciona a Charlie Chaplin indirectamente con la muerte de un influyente productor y director de la época de cine mudo durante los años 20, Thomas Ince. Ince murió en extrañas circunstancias, eso es cierto. Cuenta el rumor que en 1924 hubo una celebración en el yate de William Randolph Hearst, el gran magnate de la prensa norteamericana. A este barco estaban invitadas algunas de las estrellas más importantes de la sociedad de la época, entre ellas Charlie Chaplin. Durante el viaje, Ince enfermó repentinamente y fue llevado a tierra, donde murió días después, por lo que se reportó como un ataque al corazón. Sin embargo, debido a la falta de autopsia, a que incineraron el cuerpo súper rápido y a la naturaleza secreta de la reunión, surgieron teorías de la conspiración sobre su muerte. La versión más extendida del rumor sugiere que Ince fue asesinado accidentalmente por Hearst, quien habría intentado dispararle a Chaplin por enrollarse con su amante, pero lo confundió con Ince debido a la oscuridad de la noche. Cabe señalar que esta teoría ha sido ampliamente desacreditada por la falta de evidencia sólida que la respalde, pero ya sabéis cómo son los rumores y el morbo en el mundo del famoseo. Se propagó tanto la historia del disparo que incluso esa versión llegó a adaptarse en una película de 2001 llamada El maullido del gato. Pero estamos en 1924, en pleno rodaje de su siguiente película, La quimera del oro. Ahí, Chaplin se fija en la que será su segunda esposa, la actriz Lita Grey. En ese momento Chaplin no lo sabía, pero su vida se iba a complicar terriblemente a causa de esa relación. No os imaginéis a una mujer despampanante y arrebatadora. Lita era una chica de 15 años. Ya trabajó para Chaplin durante el rodaje de El chico, unos años antes, cuando ella tenía 12. Ahora, como digo, tiene 15 y Chaplin y ella tienen una aventura clandestina que acaba de nuevo con ella embarazada. Él sugirió un aborto, pero ella se negó. Chaplin de nuevo se ve obligado a casarse con ella para evitar un escándalo mayor o incluso que lo metan en prisión por tener relaciones sexuales con una menor. Para ello se van a México y se casan en secreto en noviembre de ese mismo año. En el tren de vuelta él iba serio y callado, y le dijo a ella: «Todo esto podría terminar si saltases del tren». Fue un matrimonio que solo trajo infelicidad a ambas partes. A consecuencia de estos hechos, la producción de La quimera del oro se paralizó durante 3 meses, y debido a su embarazo, todas las escenas de la película en las que salía Lita Grey fueron eliminadas y fue sustituida por otra actriz. En el momento de casarse, Lita Grey tenía tan solo 16 años y Charlie Chaplin 35. Juntos tuvieron 2 hijos, pero el matrimonio fue turbulento y marcado por conflictos y demandas de divorcio. Lita Grey describió su matrimonio con Chaplin como una experiencia difícil y problemática, caracterizada por el abuso, la violencia y el control. En sus memorias, Mi vida con Chaplin, publicadas en 1966, ella alegó que Chaplin era emocionalmente abusivo y físicamente violento hacia ella durante su matrimonio. También hablaba de la gran diferencia de edad y cómo esto contribuyó a un desequilibrio de poder en la relación. Poca autoridad tenía una chica de 16 frente a un hombre de 35. Afirmó que Chaplin ejercía un control extremo sobre ella. También contaba que él tuvo numerosas infidelidades. El matrimonio duró 3 años. En 1927 finalmente consiguieron el divorcio, tras un proceso violento, largo, incómodo y complicado después de 9 meses de litigios. Fue muy sonado para la prensa y sobre todo muy costoso para Chaplin. Se le ordenó pagar más de $700.000 de la época en fideicomiso para sus hijos. En dólares actuales serían unos 11 millones. El acuerdo de divorcio más grande de la historia.
Fue una cifra tan espectacular que incluso las tiendas vendían copias de los papeles del divorcio para los curiosos, un hecho que alimentó a la prensa sensacionalista durante mucho tiempo. Chaplin despreciaba a Lita Grey, decía que era codiciosa, una buscafortunas y cosas peores. Acabaron fatal, como te puedes imaginar. Además, en un divorcio tan mediático como aquel, la gran mayoría del público idolatraba a Chaplin por sus películas, por lo que se pusieron en contra de ella, apoyándolo a él. Esta presión pública llevó a Lita Grey a una espiral de depresión y alcohol que la acompañaría durante años. El propio Chaplin, durante su autobiografía, ni siquiera nombra a Lita Grey, solo le dedica 3 frases. Cito: "Durante el rodaje de La fiebre del oro me casé por segunda vez. Como tenemos 2 hijos mayores a los que tengo mucho cariño, no entraré en detalles. Estuvimos casados 2 años y tratamos de hacer que la relación funcionara, pero fue inútil y terminó en mucha amargura". En una entrevista de 1989 preguntaron a Lita Grey acerca de la inclinación de Chaplin hacia las chicas jóvenes, y sus palabras fueron realmente esclarecedoras. Dijo: "Él trataba de crear personas, disfrutaba de ser el primero en la vida de una chica". Para más INRI, el propio Chaplin en 1926 dio una entrevista a Vanity Fair donde respondió a la pregunta sobre cuál sería su mujer ideal. Su respuesta fue: "Que yo no esté exactamente enamorado de ella, pero que ella sí esté loca por mí". Hagamos una pausa entre tanta esposa para hablar de Luces de la ciudad, probablemente una de sus mejores películas en 1931. A pesar de que el cine sonoro ya estaba instaurado en los Estados Unidos, Chaplin decidió hacer esta película muda, pensando que aquello de las películas habladas sería una moda pasajera. Se negaba a aceptar un cambio tan grande, no soportaba la idea de vivir en un mundo en el que su trabajo ya no tuviera sentido. Como todos sus rodajes, fue difícil trabajar con él. No solo porque nunca trabajaba con guión, con las dificultades que eso conllevaba, sino porque quería controlar lo que hacían todas y cada una de las personas que estaban en el set, incluidos los extras. Su asistente llegó a decir que si Chaplin hubiera podido desempeñar él solo todos los roles del set, así lo habría hecho. También era agotador porque volvía a filmar las escenas una y otra vez, muchísimo más de lo que consideramos razonable. Por ejemplo, la escena en la que el vagabundo le compra flores a la chica fue rodada 342 veces, ya que no terminaba de convencerle. Su coprotagonista llegó a pensar que Chaplin simplemente no sabía qué hacer a continuación, así que rodaba la misma escena una y otra vez mientras pensaba en el siguiente paso. Luces de la ciudad tardó casi 3 años en completarse, lo cual es muchísimo tiempo para una película de este estilo. También hubo una pequeña controversia, ya que Chaplin utilizó en su película la canción de La Violetera, una pieza española tradicional, un cuplé. Esto le trajo problemas legales relacionados con los derechos de autor de la canción. El compositor original, José Padilla, en cuanto se enteró, interpuso el correspondiente pleito que ganó en París. Ahora es un error que ya está corregido. En versiones actuales de DVD y Blu-ray de esta película sí que aparecen acreditados tanto el título de la canción como su compositor original. Además, ya os he dicho antes que retomaríamos la historia de su compañera de reparto, Virginia Cheryl, que interpretaba a la florista ciega. Este fue el primer papel que ella hizo en el cine, pero la falta de experiencia no importó demasiado a Chaplin. Él solo quería a alguien que obedeciera ciegamente sus indicaciones. Además, le sorprendió su habilidad para fingir que era ciega, mirando un punto fijo del horizonte. Sin embargo, la relación con ella no fue muy buena, no se llevaban demasiado bien. De hecho, fue la primera de sus actrices con las que, como decía antes, nunca pasó nada. Él decía con desdén que ella era una aficionada y que no se tomaba en serio el trabajo, que le faltaba la dedicación necesaria, pero es cierto que como actriz es fácil perder la paciencia si tu director no tiene un rumbo claro de a dónde quiere llegar. Discutían mucho, por cualquier asunto. El caso es que un día él perdió la paciencia, se enfureció tanto que la despidió en el acto, la echó de la película, sin más. Intentó volver a rodar las escenas de Cheryl con Georgia Hale, la actriz de La Quimera del Oro, pero se dio cuenta de que supondría muchísimo tiempo y un gasto enorme volver a rodarlo todo, así que recontrató a Virginia Cheryl y acabaron la película. Ella, por cierto, aprovechó que la necesitaba para negociar un aumento de sueldo, algo que acabó consiguiendo. Fue un gran éxito, y la verdad sea dicha, todavía hoy Luces de la ciudad sigue siendo considerada una de las mejores películas, no solo de la carrera de Chaplin, sino del mundo del séptimo arte en general. Retomemos su vida amorosa. Su tercer matrimonio fue con Paulette Goddard en 1936. La conoció durante el rodaje de su película Tiempos Modernos y se casaron en secreto poco después. De nuevo, había una importante diferencia de edad, aunque esta vez por suerte ella era adulta. Ella contaba con 26 años y él con 47. A diferencia de sus matrimonios anteriores, el matrimonio con Goddard fue más estable y duradero. Sin embargo, enfrentó desafíos, incluyendo de nuevo rumores de infidelidad sobre Chaplin. Chaplin y Goddard finalmente se divorciaron en 1942 tras 6 años, aunque permanecieron en buenos términos después de la separación.
Se divorciaron en México, lo cual era muy habitual entre las estrellas de la época. Cruzaban la frontera y pedían el divorcio allí porque era considerablemente más rápido, sencillo y barato que los trámites en los Estados Unidos. Antes de su última esposa, Una O'Neill, se vio salpicado por un escándalo que marcaría su vida para siempre. Corría el año 1943 y los problemas llegaron con nombre y apellido: Joan Barry. Barry era una aspirante actriz con la que había tenido una relación intermitente entre el 41 y el 42. Ella mostraba un comportamiento obsesivo y fue arrestada 2 veces después de que él la dejara, acusada de extorsión y de mandarle cartas amenazantes a Chaplin. Pues bien, en 1943 ella apareció afirmando que estaba embarazada de Charlie Chaplin. Era mentira, pero ella presentó una demanda de paternidad en su contra. Entonces se vio involucrado en una serie de juicios que ocuparon la mayor parte de su tiempo y que afectaron significativamente a su imagen pública. El director del FBI, J. Edgar Hoover, aprovechó la oportunidad para generar publicidad negativa en contra de Chaplin. Hoover había sospechado durante mucho tiempo acerca de las inclinaciones políticas de Chaplin que podían rozar el comunismo en su opinión, así que no dudó en echar más leña al fuego. La actividad política de Charlie Chaplin se intensificó durante la Segunda Guerra Mundial. Hizo campaña por la apertura de un segundo frente para ayudar a la Unión Soviética y apoyó varios grupos de amistad entre la Unión Soviética y Estados Unidos. También era amigo de varios sospechosos de ser comunistas y asistió a funciones organizadas por diplomáticos soviéticos en Los Ángeles. En aquella época, ser comunista era percibido como odiar a Estados Unidos y una acusación de ello podía hundir por completo la reputación de alguien o algo peor. Chaplin negó ser comunista. No se cayó, así que protestó abiertamente contra los juicios de miembros del Partido Comunista y las actividades del Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes. El FBI lo percibía como una amenaza, y su director trató de encontrar cualquier justificación para etiquetarlo como algo que se saliera del orden establecido y lo mostrase como un peligro. Buscaban pillarle por cualquier lado. Lo tacharon de homosexual e incluso de judío, unas acusaciones falsas que sin duda decían más del FBI que del propio Chaplin. En esta guerra encontraron una poderosa aliada para hacer caer a Chaplin, Hedda Hopper. Ella era la periodista de cine más influyente del momento. Su columna era leída cada semana por 32 millones de estadounidenses. Tenía en su poder levantar carreras o destruirlas, y ella odiaba a los comunistas. Comenzó a llenar sus textos con rumores en contra de Chaplin que le eran proporcionados por el FBI, quienes a su vez citaban esas columnas en sus archivos contra Chaplin, una trampa con una maquinaria perfectamente engrasada. Sin embargo, las pruebas nunca llegaron a ser del todo concluyentes, no había verdaderos indicios para declararlo comunista. Nada hasta que entró en la ecuación Joan Barry. Como parte de una campaña de difamación para dañar la imagen de Chaplin, el FBI lo mencionó en 4 acusaciones relacionadas con el caso de Joan Barry. La más grave de todas ellas fue una presunta violación de la ley Mann que prohíbe el transporte de mujeres a través de las fronteras estatales con fines sexuales. El embarazo de Joan Barry era real, y su hija, Carol Ann, nació en octubre de 1943. Chaplin fue declarado como el padre de la criatura. Lo más curioso de todo es que las pruebas de sangre indicaban que no era el padre, pero fueron unas pruebas que no se admitieron. El juez ordenó a Chaplin pagar manutención infantil hasta que Carol Ann cumpliera 21 años. Los tabloides se encargaron de retratar a Chaplin como un ser despreciable, aunque en esta ocasión, seamos sinceros, era inocente. La controversia en torno a Chaplin aumentó cuando 2 semanas después de presentada la demanda de paternidad, se anunció que se había casado con Una O'Neill, su cuarta y última esposa. Se conocieron cuando ella tenía 17 años y él 53, pero es cierto que estuvieron juntos mientras vivió Chaplin. La pelota de nieve se hizo tan grande y la opinión pública estaba tan en su contra, con el poder político pisándole los talones, que tuvo que exiliarse de Estados Unidos y permanecer 25 años viviendo en Suiza, donde acabó sus días. Aunque fue una película con una gran carga política la que terminó de decidirlo todo. Si estás pensando en El Gran Dictador, no fue esa. Es cierto que la cinta de 1940 fue muy valiente al retratar de una manera satírica lo que estaba ocurriendo con Hitler durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ridiculizando al líder alemán, aunque el propio Chaplin declaró que de haber sabido con detalle todos los horrores que estaba cometiendo Hitler en Europa, quizá nunca hubiera hecho la película. Por cierto, no solo compartían el mismo bigote característico, sino que ambos, Chaplin y Hitler, nacieron la misma semana. Algunos conspiranoicos tratan de buscar señales en este hecho, pero no es más que una coincidencia. No hay más. Como decía, la película que terminó de condenarle ante el FBI en Estados Unidos no fue El Gran Dictador, sino Monsieur Verdoux, de 1947. Chaplin nuevamente expresó sus opiniones políticas en Monsieur Verdoux, criticando el capitalismo y argumentando que el mundo fomenta la matanza masiva a través de guerras y armas de destrucción.
Debido a esto, la película se encontró con una gran controversia cuando se estrenó. Chaplin fue abucheado en el estreno y se llamó a un boicot. Monsieur Verdoux fue el primer lanzamiento de Chaplin que fracasó tanto crítica como comercialmente en Estados Unidos. La reacción negativa a Monsieur Verdoux fue en gran parte el resultado de cambios en la imagen pública de Chaplin. El escándalo de Joan Barry, las acusaciones públicas de ser comunista, son cosas que dieron sus frutos. Chaplin, a pesar de llevar toda la vida viviendo en Estados Unidos, no era ciudadano estadounidense, sino británico, así que desde el Congreso se hizo presión para deportarlo. A medida que aumentaba la presión sobre él, Chaplin se encontró cada vez más perseguido. Como no podían echarlo, encontraron un resquicio legal para el cual Chaplin tenía que salir de Estados Unidos. Ocurrió en 1952. Fue mientras se encontraba en Europa para la promoción de su película Candilejas. Entonces, el gobierno de Estados Unidos aprovechó la oportunidad para revocar su visa de entrada al país, acusándolo de conducta inmoral y actividades no estadounidenses. Ante esta situación, Chaplin decidió no regresar a Estados Unidos y se estableció en Suiza junto a su familia. El exilio de Chaplin fue algo voluntario, pero también fue una respuesta a la hostilidad y la persecución que enfrentaba en el país americano debido a sus opiniones políticas y a su estilo de vida poco convencional. Su salida de Estados Unidos marcó el final de una era en la historia del cine estadounidense y un punto de inflexión en la vida y en la carrera de Chaplin. Siguió haciendo cine desde el exilio. En 1967 hizo su última película desde Londres, La Condesa de Hong Kong. Dirigió a Marlon Brando y se odiaron. Brando habló de él en su autobiografía. Dijo que era un hombre terriblemente cruel, probablemente el más sádico que había conocido. Lo retrata como un tipo tirano, egoísta, tacaño, que acosaba a sus actores y que los reprendía sin piedad. Cuenta que un día el propio Brando llegó 15 minutos tarde al set y que Chaplin, a sus 77 años, reprendió y avergonzó al actor, diciéndole que no tenía ética profesional y que era una vergüenza para su profesión. Chaplin regresó brevemente a los Estados Unidos en 1972, donde se le concedió el Oscar honorífico por toda su carrera, pero volvió a Suiza, donde murió el día de Navidad de 1977 a los 88 años. Pero no todo acaba aquí. Meses después de ser enterrado en Suiza, robaron su cadáver. Es una historia horrible, pero tan absurda que podría haber sido un argumento digno de una de sus películas. 3 meses después de enterrarlo, 2 mecánicos, uno polaco y otro búlgaro, desenterraron los restos del actor y exigieron a su familia un rescate de 600.000 francos suizos a cambio de devolver el cuerpo. Afortunadamente, el cuerpo fue recuperado semanas después, cuando los delincuentes intentaron cruzar la frontera entre Suiza y Austria y la policía los detuvo. Fueron condenados a prisión, aunque posteriormente fueron deportados a sus países de origen. Un final extraño, para una figura tan relevante para el mundo del cine y que marcó tanto el siglo XX en general. Y con esto llegamos al final de este episodio, uno en el que hemos conocido las sombras detrás de este genio de la comedia y alguien enormemente influyente en el mundo del cine. Ya ves que todas las personas tienen su lado oscuro, y que cuando las cámaras y los focos se apagan, las sombras se propagan. Espero que hayas disfrutado de este episodio, y no te olvides de darle a seguir a este podcast y de seguirme también en redes sociales para sugerirme de qué leyenda o celebridad te gustaría conocer su lado oscuro. Yo soy Danny McFly y nos vemos en el siguiente programa. Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo en Madrid como parte de su Talent Hub. Guión, Daniel Gallego. Jefe técnico, Edu de Frutos. Dirección de fotografía, Quique Kausek. Hasta pronto.